Pablo, te había pedido un pantallazo general Sí. que rapidongo por la Sí, pausa, sí. pero Bueno, me lo que gustaría que decía, te a explayes. ver, retomamos. Si es una herramienta más y está bien, sirve, suma. Digo, creo que ponerse en contra ¿Cuánto de suma eso... no sería el punto sería por qué oponerse? Claro, lo que yo veo, ¿por qué oponerse? Porque, a ver, si se brindan todas las garantías legales que debe de tener este tipo de procedimientos, no habría forma de oponerse. Esa es la situación. El asunto es cuando nosotros vamos a interpretar lo que es el hogar, lo que es el jefe de hogar, que no es el mismo que era hace 200 o 190 años. El hogar cambió. Si el hogar es mixto, si es un tema de un negocio y después es un hogar o es un negocio, que es lo que es. Creo que ahí es donde está un poco el tema donde hay que pulirlo bien. La ley interpretativa en la cual diga, bueno, un hogar es esto, esto y esto, un jefe de hogar es esto, esto y esto, y ahí se van a brindar las garantías necesarias. Hay que decir otra cosa. Es que... No es lo mismo que un juez, a pedido de un fiscal, solicite una orden de allanamiento nocturno que solicite una orden de allanamiento común. ¿Por qué? De hecho, el fiscal para solicitar una orden de allanamiento primero tiene una serie de elementos de su investigación que lo motivan o lo llevan a solicitar una orden de allanamiento. O sea, hay una depuración previa. ¿Eso hablando del diurno o en general? No, hoy, del diurno. Sí. Hay una depuración previa que a su vez tiene que demostrarle al juez... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el juez no es que decreta, allane. Sí, no pone sellos en un Exacto, papel. está bien. Por lo general los dan, pero digo, evidentemente hay una doble depuración. Imagino yo que en el tema del allanamiento nocturno se va a mirar con lupa, ¿no? ¿Cuál es la situación? Y debe de ser para casos puntuales. Me queda una pregunta que siempre es como, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué al final tanto problema en la definición del concepto de hogar? ¿No alcanzaría con que sea hogar, no sea... donde se presume hay delincuentes o hay un delito corriendo? Si es hogar, no hogar. ¿Se entiende lo que voy? Sí. El tema que hay una norma constitucional, el artículo 11, que es muy expreso. Claro, pero si es lo que se va a derogar. En cuanto a prohibir... ¿Qué define el artículo 11 de la Constitución hoy? Sí. Primero, que el hogar es un sagrado inviolable. Sí. Y literalmente que en la noche nadie podrá ingresar. Ni aún con orden expresa y fundamentada del juez, como sí lo habilita en hora del día. Y yo creo que acá hay que ser muy práctico. Lo que propone esta modificación es bien concreto, es que lo que hoy se puede hacer de día, en las condiciones en que hoy se hace, de garantía, se puedan hacer en la noche, por las razones que hemos expuesto. Pero por eso mismo, si para el día la propia Constitución no discute qué es hogar o qué no, discute que se necesita simplemente una orden de juez, ¿por qué hay que discutirlo en la noche? Bueno, porque expresamente lo establece así la Constitución de hace 200 años. Pero cambiando eso... Y es lo que hay que cambiar, solamente eso. ¿En qué nos inspiramos? Yo diría que en dos cosas. Primero, a mí me gusta ser muy práctico. Alguien dijo de sentido común, creo que es una propuesta de sentido común. Nuestros barrios del interior, de la capital, del área metropolitana fundamentalmente, cuando los recorremos, cuando hablamos con los vecinos, cada vez más se nos acercan y nos dicen, casi que en tono temeroso, ahí hay una boca de venta de droga, pero no quiero denunciarlo. Vaya a la policía. No, tengo miedo. Funciona sobre todo de noche. Cuando empezamos como ciudadanos a tener poca confianza en las propias autoridades competentes para actuar en nuestra defensa, es que algo está mal. ¿Quién se beneficia de esto? La pregunta es, ¿quién hoy resulta beneficiado porque en la noche no se pueda ingresar cuando hay, para la justicia, fundada sospecha de que se está cometiendo delito? Para el narcotráfico, para el delincuente, para el crimen organizado. Ese obtiene una ventaja del candado que tiene nuestra Constitución. Pero voy a ver más adelante. En el año 2012, esto no es nuevo, hubo una presentación de un proyecto de ley interpretativa, en abril del 2012, del exdiputado del MPP del Frente Amplio, el doctor Walter de León. En mayo de ese mismo año lo hizo el ex senador en ese entonces, hoy diputado, el doctor Ope Pasquet, del Partido Colorado. En ese caso, una reforma, una ley constitucional para habilitar allanamientos nocturnos. Lo propio hizo en el 2016, en abril, el ex senador Bordaberry. Y finalmente en el 2019 lo impulsó Jorge Larrañaga a través de otro mecanismo que fue la iniciativa ciudadana. Más de 400.000 personas firmaron y
y casi 1.100.000 uruguayos lo aprobaron. Estuvo muy cerca de ser aprobado. En ese momento incluía otras propuestas. Claro. Me acaban de alcanzar hace 2 horas la última encuesta que da que el 65% de la población hoy lo avala. Y a mí no me sorprende porque todos los partidos lo han propuesto. En junio del 2018, el expresidente Mujica expresamente se manifestó a favor de esto. Dijo, cuando hay venta de drogas en una casa, de noche o de madrugada o a cualquier hora hay que entrarle. Lo dijo el expresidente Bonomi. Perdón, el exministro Bonomi. Pero a mí me interesa más que la opinión nuestra, que es muy calificada como ciudadanos, las opiniones especializadas. El ex inspector general de la policía, Julio Guarteche, lamentablemente fallecido, una referencia a la policía, desde el año 2012 lo plantea y requiere esta herramienta. Lo mismo el sucesor en drogas y represión al tráfico ilícito de drogas, el comisario general Carlos Noria, en el 2019. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Shediak. El ex fiscal de Corte en junio del 2018, el doctor Jorge Díaz, alertó que éramos el único país en la región que tenía esta imposibilidad. Entonces, ¿por qué razón oponerse? Bueno, respetando obviamente todas las opiniones. ¿Qué escucharon ustedes mismos en la discusión parlamentaria justamente del por qué no del Frente Amplio? Bueno, hasta ahora ha tenido un amplio apoyo de 7 partidos. Sí, pero no le pregunto por las argumentaciones que escucharon ustedes contrarias, ¿no? Bueno, yo he escuchado argumentaciones pocas o casi ninguna. Es decir, no he encontrado un argumento que me diga, por esta razón estamos en contra. A ver, no puede ser ideológico, porque hay países de constitución socialista como Venezuela y Cuba que la tienen. Es más, le voy a decir algo que para mí fue muy importante. Yo pedí en agosto del año pasado a un calificado profesor de Derecho Constitucional de la UDELAR, le encomendé un trabajo, demoró 8 meses dármelo. Le pedí que estudiara todos los textos constitucionales del mundo en referencia a este tema, todos. Y me dio un trabajo escrito de los 203 países, es decir, los 193 textos constitucionales de los 193 países de Naciones Unidas. Perdón, fue un favor, no me pida favores nunca, por favor. Más los 2 estados que son observadores de Naciones Unidas, la Santa Sede y el Estado palestino, y los 8 países que no están en Naciones Unidas, ¿no? Taiwán, Kosovo, República del Norte de Chipre, etc. Solamente 4 textos constitucionales en 203 países, hoy en el siglo XXI, mantienen la imposibilidad en la noche que aún con orden expresa del juez y con sospechas fundadas y con las garantías legales, es decir, doblemente garantido, no puedan accederse cuando hay un delito que se está perpetrando. ¿Cuáles son? Mozambique, Cabo Verde, Guatemala y Uruguay. Entonces, si todo el mundo va para allá, si nos dicen fiscales especializados, jueces de la República, la policía profesional de distintos gobiernos, exministros, Bonomi, Larrañaga, Heber, ¿por qué razón? ¿Quién gana con esto? El resultado es, si no cambiamos nada, ¿quién se ve beneficiado? Pozzi, ¿le cambió la mirada sobre el tema escuchar todo esto o no? Mire, yo creo que todas las cosas son para pensar y para repensar. Uno no tiene las cosas definidas y todo lo que es la discusión va haciendo que las ideas cambien. Yo creo que está muy bien lo que ha dicho el senador con respecto al estudio que mandó a hacer. También hay quien dice que en todos esos países donde está el ordenamiento nocturno no se está utilizando prácticamente porque ha generado bastantes problemas. Y mi mirada sobre, que ya la expresé varias veces acá, sobre lo que sucede, por ejemplo, en América Latina, indica que en todos los países de América Latina el allanamiento nocturno muy bien no va la cosa en cuanto a la seguridad ni en cuanto al narcotráfico. No va muy bien, va peor. Hay lugares de América Latina donde ya el Estado no tiene el control de las ciudades y en algunos casos dificulta el control de los países, con allanamiento nocturno y con otras 1000 herramientas más. Entonces, yo creo que todo es una materia de discusión, materia de análisis, todos podemos cambiar de opinión. Veremos, en definitiva, hoy el Parlamento se ha volcado o se ha pronunciado hacia un lugar, habrá un plebiscito, la gente decidirá, veremos qué es lo que sucede. En mi perspectiva, todas las herramientas para darle tranquilidad a la población me parece que están perfectas. Yo sí tengo miedo de algunas cosas que ya las expresé
que pueden ser tomadas como una cuestión capaz media graciosa, pero que después en la vida pasa. Después en la vida pasa porque si hay una cosa que tienen los delincuentes, justamente la capacidad brutal de adaptación que tienen para todo. Y no quisiera encontrarme, a mí no me interesa, yo claro que con la garantía del juez vamos a allanar la boca de pasta base, que sabemos dónde está y que también la podemos rodear esa noche y que ahí no entra ni sale nadie, ¿no? Y lo agarran, cuando salió el sol lo agarran a todos ahí. Pero bueno, con orden del juez va a ser eso. Ahora, el problema es lo que no tiene orden del juez. El problema está en donde no se hace el procedimiento con orden del juez, sino que se hace para delinquir. Con un papelito a las 2 de la mañana que te golpean la puerta y te dicen, policía, venimos a allanar. Y no son ni policía ni vienen a allanar. Esos son los problemas que a veces después, en la realidad, suceden. Pero bueno, todo esto va a ser motivo de discusión. Veremos cómo se procesa esa discusión. Y finalmente la gente va a decidir y veremos para dónde va. Yo, a lo que decía el senador Cami, que es una persona que yo aprecio muchísimo, digo, bueno, es evidente que sí, que el estudio que hizo da eso. No estoy muy convencido que las herramientas, todas, más el allanamiento nocturno, estén dando un incremento de la seguridad, sino que dan un incremento hasta ahora, no ha mejorado nada. Hemos perdido ciudades, países, nos hemos perdido, no tenemos control. Y eso sí que es grave. Y eso vuelve a una reflexión que también puede dar para que discutamos sobre cómo se enfrenta al narcotráfico y qué voz tendría que tener Uruguay con respecto a la solución de este problema. Porque así no lo vamos a arreglar. Ojalá se arregle. Ojalá tengan la solución. En la LUC también habían soluciones. Y bueno, sin embargo, las cosas han ido marchando para un lugar que no es el que se quería. Jorge, no por gusto. Pero han ido marchando para un lugar que no es el que se quería. Pero si no tenés esa herramienta, ¿por qué te la vas a amputar? A ver. Hoy no está. Yo lo que no quiero darle, lo que quisiera es no tener un problema más en la sociedad de noche. Que no es la herramienta de donde vos a allanar, porque ahí sí vas a ir contra allanar donde está la boca pasta base. Es donde van a ir los que no tienen nada que ver a allanar, entre comillas, a la gente que está durmiendo. Entonces, eso puede pasar claro. ahora. ¿Pasa o no pasa? Bueno, ¿Por qué lo van a hacer? ¿Pasa o no pasa? Pero puede suceder. ¿Pasa o no pasa? No, ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar. Yo la verdad Sí, no puede escucho pasar. casos. Pero ¿cómo no escuchás? ¿Vos no ves que que hay lugares que los copan de día y de noche? Pero eso va a seguir Sí, sucediendo. ¿Pero qué tiene que ver con los Es un copamiento allanamientos? legal, no un copamiento con papeles. Vos a las 2 de la mañana te golpean tu casa y te dicen venimos a allanar. Yo me 9-1. ¿Y por qué no lo hacen a las 2 de la tarde? ¿Cuál sería la diferencia? Si hoy lo podrían hacer a las 2 de la Porque tarde. vos de noche estás durmiendo, vos de noche estás desatenta, vos de noche te levantás con una patada en la puerta. Pero tú venimos a allanar y son 2 policías y vos abrís la puerta. Tú pusiste el ejemplo de las personas mayores que van y se hacen pasar por profesionales ¿Pasa o gente de... ¿Pasa o no pasa Bien, eso? ¿Pero por qué pasa? ¿Pero pasa o no ¿Tiene pasa? que ver con los allanamientos? ¿Tiene que ver con la policía? Pero No se hacen pasar por policías. Pero estás hablando de una cosa que yo no estoy ¿Cómo hablando. saben que la persona tiene en el hogar Tú estás hablando de una dinero? cosa que yo no estoy hablando. Pero yo tú estoy hablando pusiste de el cómo la ejemplo. delincuencia puede adaptar esas cosas para entrar de noche en los hogares que están desatentos. Yo Eso creo es lo que vos estoy estás hablando. hablando... También puede entrar la delincuencia a los Yo creo que tiros, estás hogares, obviamente, intentando ¿no? argumentar el por qué no de los allanamientos nocturnos con casos excepcionales. Pero- Excepcionalmente podrá pasar lo que tú estás Y tú- planteando. y La tú- realidad tú es que estás hoy... diciendo que el allanamiento nocturno entonces es la que solución hoy- al problema. No, yo no dije que era la solución. Yo fui Pero muy y bueno, clara. Yo fui muy entonces- clara. Lo que dije entonces- es, me encantaría saber el argumento del Frente Amplio, porque los únicos beneficiados de que no haya allanamiento nocturno son los delincuentes. Hoy por hoy, el único beneficiado ahora- son los delincuentes. Y ahora los Entonces, yo me delincuentes van a pregunto, tener otra forma de beneficiarse. Yo hasta ahora no he Puede escuchado pasar, yo no sé si argumentos. pasará, Pero capaz que el no pasa, delincuente que quiere robar de noche no necesita que habiliten los allanamientos No, claro que no, nocturnos. puede Pero robar. yo no te estoy diciendo, pero yo estoy diciendo algo que no se entiende. Lo que vos decís es que podría No, suceder. ¿sabe? yo estoy Para mí, diciendo algo que ¿saben no cuál se es el entiende? problema? Es el pelo de Valeria en el Yo lo micrófono. que estoy diciendo que es, se vos fue. estás desatento de noche durmiendo en tu casa, te golpean la puerta y te dicen, policía, venimos a allanar. Es más Estás fácil ¿Qué te que pasa a seas vos? engañado. ¿Qué te pasa a vos? Pero Vos estás vas a ir y decís, desatento ¿qué pasó? Va a ver la policía. Abrís. Cuando abrís está frente. yo realmente creo que es así muy lo que yo digo. excepcional. Capaz que no pasa eso y que es tremendamente excepcional. Yo creo que es muy y ojalá. excepcional lo que estás planteando, porque o sea, Pero también ahí- te pueden asaltar de noche porque estás durmiendo y desatento. Lo que digo es, la realidad es que O yo sea que quiero... puede pasar lo que yo te realmente- digo. No, Puede pasar lo que yo te digo. que te roben de noche. No, tú decís Pero que sí puede pasar lo que yo te pero digo, sí ¿no? puede pasar Claro, lo que como dice. pueden pasar un montón de cosas. Perfecto. Lo que sí Ahora pasa, estamos de acuerdo en algo. Lo que sí pasa seguro es que hoy los delincuentes se ven Y beneficiados. lo que sí también pasa seguro porque es que si la policía sabe no dónde puede están, entrar. rodea la casa por adelante y por atrás y de ahí no entra ni sale nadie. Y como diciendo todo,
espera que salga uno, lo agarran y dice, ¿quién te lo dio Pero ahí adentro? tú no conocés los barrios donde están conectadas las casas. Por favor, no conocés donde están conectadas las casas y por un yo empecé a hueco. caminar por esos barrios mucho antes que vos, Pero, capaz. y seguramente pues estuvieras tenés más en el años que yo, sindicato, no había pero quiero aclarar nacido. por la duda, ¿eh? Seguramente no había nacido. Ay, bueno, probablemente. Pero yo lo que digo Y sigo caminando por esos barrios todavía. Yo quiero saber realmente, y es lo que estoy esperando, conozco la argumentación a favor de quienes están de acuerdo, firmaron, y los partidos que acompañaron. Lo que digo es, hasta ahora, la argumentación del Frente Amplio de por qué no acompaña, aparte hasta contradictoria, porque escucho hace unos días a Carolina Cose plantear que lo mejor es firmar para habilitar que la población decida y no sé qué historia, y en este caso no están de acuerdo con habilitar a que la población decida. O sea, realmente tengo como un corso a contramano de que según lo que está en debate, hay que acompañar que el pueblo opine y termine resolviendo, pero en este caso no se acompaña, ¿verdad? Hay contradicciones importantes. Y reitero, para mí, los únicos beneficiados en esto son los delincuentes. Si no hay allanamientos nocturnos, se benefician quien comete delito durante la noche porque sabe que tiene impunidad muchas veces. Entonces, digo, es una herramienta más. ¿Hay impunidad en la noche acá? Hay impunidad para... Hay impunidad, los delincuentes tienen impunidad en la noche acá. Y vos, perdón, ¿Tienen impunidad? Tú decís que tú recorres. ¿Qué pasa con las bocas de pasta base de noche? O sea que hay impunidad. ¿Qué pasa con las bocas de pasta base? Tengo una idea. ¿Por qué no se contestan lo que cada uno se pregunta? Él te hace una pregunta. ¿Hay impunidad en la noche? Y los delincuentes saben que tienen impunidad de noche, que no va a entrar la policía. ¿Quién no lo sabe? O sea que tú me decís que la policía no puede... que ¿hay impunidad contra los delincuentes? Pero ¿Tú me dices eso? Pero está claro que el delincuente se siente impune cuando sabe que de noche no pueden entrar a su casa. O sea que tú me dices en serio que hay impunidad hoy. ¿Qué te acaba de decir? ¿Qué te acaba de decir? Ni tan lejos fue, ¿no? Es muy fuerte. ¿Pero qué te acaba de decir el senador? La gente sabe dónde hay una boca. Valeria y Pozzi, por favor, permítame abrir un poquito. Yo quisiera volver al tema del impacto político, porque como esta es una herramienta de democracia directa, y yo estoy plenamente de acuerdo con esta herramienta, será la ciudadanía quien decida, quien decidamos entonces. Lo que sí me parece es que el Frente Amplio, desde el punto de vista político, se embretó en esta situación porque tendría que haber levantado las manos hoy en el Parlamento, haber aprobado este plebiscito para el próximo mes de octubre y en todo caso decir justamente eso, que sea la ciudadanía quien decida sobre este tema. Con la misma argumentación que usa para apoyar el otro plebiscito. Podría haber hasta una picardía de decir, bueno, ustedes proponen esta iniciativa en campaña ustedes, nosotros estamos levantando las manos para habilitar. Y me parece que ahí faltó algo, ¿no? Porque lo contrario se coloca en una posición de decir, nosotros no estamos de acuerdo. Y yo no sé si no está de acuerdo el Frente Amplio, porque todavía no se ha expedido formalmente. Si nos guiamos por lo que dijo una precandidata, bueno, claramente hay una contradicción, que es la de habilitar la democracia directa para que sea la ciudadanía quien decida. Por eso insistía desde el comienzo que me parece una noticia de impacto político, porque coloca un elemento dentro de una campaña electoral que ya comenzó de cara al mes de octubre. No estoy hablando de si está bien o está mal. En definitiva... Es un elemento muy interesante que se va a discutir y se va a meter de lleno dentro de la campaña quienes están a favor y quienes están en contra. Pero hay que argumentar por qué estás en contra. ¿A quién beneficia estar en contra? Los senadores han logrado, o los legisladores han logrado algo. El plebiscito la tumba a los crack. ¿No? Es la tumba a los crack. Bueno, tantas cosas en la tumba de los crack, las intendencias... Bueno, el plebiscito es la tumba a los crack, porque el pueblo va, vota y sonaste, se terminó el partido. Es eso. Por aquí alguien se quejaba, no tengo el mensaje adelante, pero lo leí y tenía un punto, y era, le daba esa sensación de que las autoridades, los legisladores, se lavan las manos a lo Poncio Pilato con los plebiscitos. Como no logran legislar y ponerse de acuerdo en decisiones concretas, al final, bueno, que decida Pilatos, ¿no? Bueno, pero existiendo la herramienta, eso lo habilita, ¿no? Creo que, primero que nada, respeto todas las opiniones, naturalmente. Estoy muy convencido por lo que se ha argumentado acá y por lo que hemos señalado, que es una herramienta necesaria. Las propias mediciones públicas dicen que la población, el más de un 65% lo respalda. Pero, siendo el argumento que señalaba el amigo Pozzi, él mismo señalaba que, por ejemplo, los delitos han cambiado de tal forma que hoy uno de los principales delitos es el engaño a la población, a través, por ejemplo, de que se logre que gente gire de su cuenta bancaria dinero a cuentas que no son de él y se estafa. Bien. Entonces señalaríamos que habría que prohibir las transferencias bancarias por celular, porque estamos pasibles de ser engañados. Nos llaman por teléfono y nos engañan. Es decir, argumentar que no se puede habilitar el allanamiento nocturno porque puede ir un policía que no lo es
una persona disfrazada, un delincuente, y decir que va a un allanamiento, es ponerse sobre el foco en el delincuente, que el delincuente hará lo que tenga que hacer en su labor. Acá el foco hay que ponerlo en la gente. Cuanto más herramientas tengamos para preservarnos de los delitos, del narcotráfico, del crimen organizado, mejor. Bien, ¿Se precisa, por ejemplo, en el puerto escáner para combatir el narcotráfico o no? Sí. ¿Se precisan más radares porque el espacio aéreo no lo tenemos cubierto en su totalidad y es fundamental para el ingreso de la droga? ¿Por algún lado entra? Sí. ¿Se precisan allanamientos nocturnos para ser más eficaces, sobre todo en el narcomenudeo? Sí. Entonces, son varias respuestas. El foco no es si esta es la panacea o no. Es desde el sentido como una herramienta necesaria y que se está señalando desde las opiniones especializadas como que lo es. Bien. Y lo otro, si me permiten, haciendo pie de lo que decía Sena y comparto, expresamente yo elegí el camino del literal B del artículo 331 de la Constitución, que establece 4 caminos para reformar la Carta Magna, que es precisamente donde el Poder Legislativo no actúa desde el Poder Legislativo propiamente, sino desde el Poder Constituyente, que tiene mayor jerarquía que la capacidad de legislar. Es decir, lo que hace el Parlamento con este proyecto es habilitar a la libertad del pueblo para expresarse en un tema que me parece importante, si está a favor o no. Y cuanto más democracia, siempre es mejor. Bien. Permítame también llevarle a usted algunos mensajes con otro tenor, antes de cerrar el tema, que tienen que, mensajes de televidentes, ¿no? Que tienen que ver con cuán preparados están los que van a estar, los policías o quienes lleven adelante estos allanamientos. Supongo que advierten que puede haber una diferencia por el mero hecho de la oscuridad, ¿no? Bueno, y tienen ese cuestionamiento, si están preparados o no, y lo voy a ligar a otro mensaje de alguien que me planteaba en Estados Unidos, por ejemplo, tengo entendido que, o esta persona me dice, tengo entendido que se hace responsable del juez para abajo cuando hay un error. Bueno, acá, ¿qué pasa si hay un error? ¿Quién se hace cargo, por ejemplo, del allanamiento equivocado en Salto? De si le hubieran causado lesiones significativas a algún integrante de la familia y demás. Bien. En primer término, acá existen las 2 mayores garantías que pueden existir, que es el Estado democrático, la vigencia del Estado de Derecho, sí, y la participación expresa de un juez que con orden expresa habilita. Más garantía que esa no puede existir. Errores hay en todo. Si se equivoca un pronóstico del tiempo y provoca muertes o daños importantes, ¿quién es el responsable? Bueno, la responsabilidad no se delega, se delegan las funciones. Siempre hay un responsable. Como hasta hoy en lo que sea. En lo que sea. El de más arriba es el más responsable. Como se le hace el juicio al Estado por presión indebida, por ejemplo, y demás. Por lo que sea. Bien. En cambio, en cuanto a si hay condiciones, bueno, primero, este gobierno, que como todo gobierno ha tenido aciertos y errores, en cuanto a si hay preparación, una de las cosas reconocidas estadísticamente es los logros que se ha tenido en la incautación de drogas y en los procedimientos también de formalizar por el delito del narcotráfico. ¿Qué lo ha posibilitado? El desbaratar las bocas de pasta base en récord, sucesivo año a año. Entre otras cosas, la principal herramienta ha sido el allanamiento diurno. Entonces, ¿por qué si el instrumento ha sido útil comprobadamente durante el día, no lo vamos a usar en la noche? Admitamos que puedan haber matices, muy bien. ¿Hay equipamiento? Preguntaba el oyente. Preguntaba por preparación. ¿O preparación? Sí. Sí lo hay, es más, sobre todo tecnológica. De hecho, esta reforma que proponemos es doblemente garantista, porque tiene que tener orden expresa, fundamentada, escrita del juez, según lo que la ley, hay que hacer una ley, determine para el procedimiento. Los casos y el procedimiento. Tiene que entrar con las cámaras correspondientes, en cuánto tiempo, en qué tipo de delitos, etc. Por lo tanto, hoy la tecnología, entre otras cosas, nos habilita sustancialmente a tener plena seguridad en el allanamiento nocturno, que reitero, por algo todo el mundo casi lo tiene. Y si vamos a nuestra región, América del Sur, durante el siglo XIX, lo tuvieron todos los países en los textos constitucionales y lo fueron derogando. ¿Por qué? Porque la evolución del tiempo, como los propios constitucionalistas del país lo dicen, ameritan que en 200 años cambiaron demasiadas las cosas. Senador Camí, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿sí?, en este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto para mí. Bien, y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar
de algo que has traído muchas veces a colación, Valeria, por tu propia experiencia vital, y es un plan piloto que va a aplicar el MIDES, de facilitar la autonomía de quién. Bueno, de cualquier niño o niña que esté con dificultades de aprendizaje, ya sea porque tenga una dependencia moderada o severa en centros educativos. Lo vemos en instantes. Antes quiero recordarte que